dentro de lo que es la imputación objetiva. Porque la imputación objetiva, como dice Jacobs, al final del día es un binomio entre libertad y paternalismo, ¿no? ¿Y qué es el compliance? El compliance es autoimponerte reglas. Entre tu ámbito de libertad y el cumplimiento de la ley hay una brecha, ¿no? Esa brecha tú la cortas con el compliance, porque al imponerte tú una serie de reglas entre tu espacio de libertad, tu voluntariedad y el cumplimiento de la ley, al imponerte reglas, como por ejemplo no reunirte con un juez fuera de la oficina para prevenir la corrupción, te estás imponiendo una carga regulatoria por ti mismo. ¿Qué estás haciendo? Estás administrando tu actividad, tu libertad dentro de los espacios de riesgo permitidos. Y ahí entra a tallar todo lo que son las normas de soft law, ¿no? Por ejemplo, la ISO 37001, la ISO 19600, las buenas prácticas empresariales, las reglas de auditoría. Entonces, todo este paquete que se ha creado por años con la finalidad de confinar el riesgo empresarial es el espacio natural para mí, para la imputación objetiva. Bien. Pasando a un tema de horizonte moderno, o postmoderno incluso, hemos visto una actividad muy importante que está realizando en el campo del estudio de la inteligencia artificial. ¿Qué nos podría decir respecto a la inteligencia artificial y su vinculación con el derecho penal o la responsabilidad penal? A ver, este es un tema también de vanguardia, un tema nuevo en el cual estoy metido hace aproximadamente un año. No he escrito muchas cosas, todavía tengo el tema en proceso de elaboración para poder sacar algo inteligible. Y al final del día, mi punto de vista es el siguiente, ¿no? Acá hay un punto de partida que es netamente, digamos, científico. O sea, no es un tema del derecho penal, es un tema de cómo han ido evolucionando las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial ha adquirido un grado de desarrollo que puede permitir diferenciar niveles de desarrollo de la inteligencia artificial. Tenemos inteligencia artificial simple o débil, que es la que tú puedes tener en tu celular como el Siri, ¿no? Puedes hablar con Siri, Siri te puede responder, le puedes preguntar a Siri por el clima, Siri te va a responder. Y esa es una forma de inteligencia artificial débil porque, digamos, el diálogo está muy estructurado, muy delimitado, de manera que tú a Siri no le puedes preguntar cómo está mi mamá, no te va a responder Siri nada, ¿me entiendes? No te va a decir no la vi ayer, no la voy a ver mañana, sino hasta dentro de un mes, no te puede decir eso Siri. Pero hay determinados sistemas, que son los sistemas autocognitivos o sistemas cognitivos como el que ha desarrollado la IBM, que incluso ellos declinan de llamarla inteligencia artificial, ellos prefieren llamarla sistemas cognitivos, pues son sistemas que reproducen la forma del aprendizaje humano. Así como cuando uno sale por la calle, imagínate que nos despertamos y tú tienes 30 años y sales a la calle, no conoces el mundo. O llegas a un planeta nuevo y no lo conoces. Lo tienes que experimentar, lo tienes que conocer. Tienes que conocer dónde pisas, tienes que conocer cuáles son las reglas del lugar. En el Perú serían reglas de tránsito, ¿no? Para que no te atropelle un carro. Es un proceso de aprendizaje. Entonces la máquina es como si la máquina naciera con 20 años y empieza a aprender, ¿no? No tiene que aprender a hablar, ya sabe hablar, tiene un lenguaje, pero tiene que aprender cómo funciona el entorno. Ese sistema de aprendizaje constante lleva a un momento en el cual la máquina puede seguir el diálogo natural, ¿no? Allí en internet pueden ustedes buscar algo muy famoso que es una propaganda de IBM, de Wharton, cuando Wharton dialoga con Bob Dylan, ¿no? Wharton dialoga con Bob Dylan y le dice a Bob Dylan, yo uso megacomputación, no se lo dice así, pero puedo leer 800 millones de páginas por segundo, ¿no? Claro, eso es algo impresionante. Un ser humano jamás va a poder hacer eso. Jamás va a poder procesar 800 millones de páginas por un segundo. Si tú pones Google, cuando pones Google en tu buscador y pones ahí Jerry Rojas Torrico, te van a salir seguramente algunas miles de páginas y te va a decir en cuántos milisegundos detectó a Jerry Rojas, porque la leyó de inmediato y ahí sale, ¿no? Sale 1000 páginas, por ejemplo, 0,37 segundos. Eso se llama megacomputación. Entonces, la megacomputación implica la capacidad de procesar información a una velocidad impresionante, pero lo que tiene Wharton, lo que tienen los sistemas cognitivos, es algo completamente distinto. No solamente te arroja la información, Google te da la información, 1000 páginas de Jerry Rojas. Pero ¿qué hace un sistema cognitivo? Un sistema cognitivo concluye. Un sistema cognitivo analiza la información y concluye. Te da una respuesta inteligente. Y en ese diálogo, que lo pueden ver en internet, en YouTube, de Bob Dylan con Wharton le dice, yo puedo leer 800 millones de páginas por segundo y me he dado cuenta que tus canciones son canciones
que hablan de dos cosas, ¿no? Del tiempo que pasa y el amor que se desvanece. Esa es una respuesta inteligente. Entonces, el derecho penal, para ir a nuestra materia, se enfrenta a una realidad en que los sistemas o agentes de inteligencia artificial son sistemas que pueden pensar, razonar en determinados niveles. Estamos hablando de los niveles avanzados, ¿no? Entonces, estos niveles avanzados permiten dar respuestas autónomas, permiten dar respuestas donde el agente, la máquina, puede tomar decisiones per se al margen del programador. Evidentemente, hay todo un tema vinculado a lo que es la tecnoética. Una máquina no puede tomar una decisión de matar a alguien, una máquina no puede tomar la decisión de discriminar a alguien. Hay las reglas de la robótica, por eso, ¿no? Pero entonces el derecho penal se enfrenta a una situación parecida a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y yo creo que más bien los sistemas de construcción del derecho penal para la inteligencia artificial son sistemas que en algún momento se van a equiparar mucho al de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Hace algunos años discutíamos, pero ¿cómo vamos a reconocer responsabilidad penal en una cosa, no en una empresa? Lo mismo acá. ¿Cómo vamos a reconocer la responsabilidad penal a un agente de inteligencia artificial que es una cosa? Perdón, se le hemos reconocido a la empresa que es una cosa, porque no se la podemos reconocer a un agente de inteligencia artificial. Todo eso está en camino de construcción, ¿no? De hecho, hace algunos días, esta misma semana, se ha difundido el libro blanco de la inteligencia artificial de la Unión Europea. Muy interesante, ¿no? Porque varios de estos conceptos ya son reconocidos ya a nivel, digamos, de soft law, a nivel regulatorio. ¿Por qué? Porque en Europa hay toda una discusión en torno, no tanto a la responsabilidad penal, sino a la responsabilidad civil de los agentes de inteligencia artificial. Imagínate un coche autónomo, un carro autónomo que atropella a alguien en la calle, ¿no? ¿Quién responde? ¿Responde el propietario? ¿Responde el fabricante? ¿O responde un fondo colectivo de seguro, responsabilidad civil, creado para el caso concreto? Esa es la discusión. Bien, pasemos a un último tema, el tema del abuso de la prisión preventiva. Advertido que recientemente usted ha prologado, ha hecho un estudio introductorio a un libro que se acaba de publicar. En Bolivia tenemos, como todo creo en el contexto latinoamericano, un plano desolador del abuso de la prisión preventiva y tenemos alrededor del 87% de presos preventivos en nuestro sistema carcelario. La pregunta que debo manifestarle es ¿a qué debemos, particularmente en el contexto latinoamericano, yo creo que se referirá específicamente en el peruano, a este famoso abuso de la prisión preventiva? Claro. Acá yo creo que tenemos un problema, ¿no? Un problema grave, porque desde que yo estudio las reformas procesales en Latinoamérica, que empezó hace más de 30 años atrás, ahí estamos con los proyectos de Mayer, los proyectos, digamos, de todos los argentinos que trabajaron esta corriente, digamos, de la reforma procesal, Binder, ¿no? Alberto Binder, etcétera. Todos ponían en el centro de la discusión la llamada figura del preso sin sentencia. No vamos a decir sin condena, porque pueden haber presos inocentes, ¿no? Preso sin sentencia, que era uno de los grandes problemas, uno de los grandes males, la duración de los procesos, los presos sin sentencia. Claro, entonces al final, todos estos esfuerzos de reforma, por incorporar el acusatorio en Bolivia, Perú, Chile, Argentina, etcétera, son esfuerzos que tenían una misión político-criminal. Una de ellas era la regulación de la prisión preventiva, porque se suponía que en audiencia, con el debate argumentativo, los jueces iban a tener mayor capacidad para reducir el error judicial. Hoy día, desde mi punto de vista, no hay problemas de error judicial con el sistema. El sistema cumplió su misión por ese lado. Lo que pasa es que hay detrás de la prisión preventiva una perspectiva punitivista. Y esto no es un problema del Perú, es un problema transnacional. Por lo tanto, yo creo que la prisión preventiva para determinados delitos, no todos los delitos, para determinados delitos se ha convertido en una suerte de pena adelantada. No lo queremos decir, no hay que decirlo en voz alta, no hay que difundirlo, no hay que decirlo, pero hay que decirlo a la vez. Me refiero a que nadie lo va a reconocer así en una sentencia. Ningún juez va a reconocer, sino en voz baja, de que esto es una pena adelantada. Pero en la realidad es así, y lo digo porque en la mayoría de los países tenemos reglas parecidas, ¿no? Para que haya prisión preventiva se requiere pruebas del delito, que son valoradas de manera anticipada por el juez a través de la llamada prognosis y por otro lado el peligro procesal. Todos los esfuerzos que ha hecho la Corte Interamericana, los tribunales supremos, tribunales constitucionales, por confinar, por hacer más exigentes esos requisitos, son esfuerzos que en la práctica
son dejados de lado por los jueces y los fiscales, por una razón bien sencilla. Cuando hay delitos de impacto social, crimen organizado, lavado de activos, corrupción, un feminicidio, es decir, los crímenes de mala prensa, hay una demanda social sobre el regulador, sobre el juez, para imponer una respuesta inmediata, ¿no? Entonces, la lógica de la población es, ese mató, ese es un feminicida, tiene que estar preso. Es un corrupto, tiene que estar preso. Ese es un lavador, tiene que estar preso. Claro, pero no pasa lo mismo con alguien que estafa, no pasa lo mismo con alguien que hurta, no pasa lo mismo necesariamente con alguien que mata culposamente, incluso o incluso produciendo la muerte de varias personas, entre comillas, por negligencia, o un lavador de dinero que es un banquero. Eso no pasa así. Entonces hay un uso, digamos, muy selectivo de la prisión preventiva. Y como yo digo, a más doctrina, más contra doctrina, a más principios, más contra principios. Entonces, estamos en una suerte de carrera, ¿no? Donde los garantistas generan principios, interpretaciones, hay vinculaciones al TC, a la Corte Interamericana, pero los detractores, los punitivistas, van generando contraargumentos permanentemente. Entonces, al final del día, estamos ante una suerte de tortilla, ¿no? No sabemos de qué lado te toca, ¿no? Del lado bueno o del lado malo, pero eso es lo que ha pasado con la prisión preventiva y se ha generado en la práctica una suerte de doctrina, vamos a llamarlo así, de algunos jueces y fiscales para estos casos graves o de impacto social, donde al final del día no importa el peligro procesal, no importa la suficiencia probatoria, lo que importa es que tiene que haber una respuesta inmediata. Bien. En Bolivia tenemos un problema particular desde mi perspectiva que ha sido el causante, no sé si en menor o mayor medida, del abuso de la prisión preventiva. Y que cuando uno asiste a la audiencia de imposición de medidas cautelares, el juez ha relativizado tanto la consideración de el fumus comixi delicti o la apariencia de comisión del delito para los efectos de probar si existen o no, en Bolivia se denominan los elementos suficientes de convicción para acreditar de que es autor o partícipe de un hecho punible. Mi pregunta va enfocada en esa perspectiva. En el Perú, ¿cuál es el estándar de acreditación y discusión en la audiencia cautelar del hecho punible? La tipicidad, llegan hasta antijuricidad, culpabilidad, ¿es todas las categorías del delito o están también relativizadas? A ver, desde el punto de vista de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, a nivel de la audiencia de prisión preventiva hay que discutir dos cosas. Uno, todos los elementos del delito, con lo cual si la persona imputada, por ejemplo, tiene una causal de justificación que alegar, obviamente no la tiene que acreditar a nivel de un juicio, porque no estamos en el juicio, pero si proporciona indicios razonables de que cuenta con una causal de ausencia de responsabilidad, la puede invocar y eso evidentemente hace que la apariencia del delito se difumine o disminuya. Entonces, está claro de que la discusión es de todos los términos del delito. Y lo segundo, que es algo más polémico, es que ha generado de que acá en Perú las audiencias de prisión preventiva puedan llegar a ser como una suerte de minijuicio. El mejor ejemplo es el caso de la señora Keiko Fujimori, ¿no? La última prisión preventiva que se le ha impuesto hace aproximadamente un mes, es una prisión preventiva que se le ha impuesto luego de 80 horas de audiencia, solo para el caso de ella. No estamos hablando de todos los integrantes de su presunta organización criminal, sino solo para el caso de ella, un juez, un fiscal y una defensa se han dedicado a debatir 80 horas, lo cual a mí me parece un desdibujamiento de lo que es la función de la prisión preventiva. Supongamos que la señora Fujimori fue una persona peligrosa, o sea, 80 horas, una serie de audiencias durante más de un mes, tiempo suficiente para que cualquiera se escape de la justicia. Exacto. Lo cual acaba contradiciendo el resultado final, pues el resultado final es te encierro porque eres peligrosa, porque no me cerraste desde el día 1. En los Estados Unidos las decisiones de prisión preventiva son inmediatas, o sea, el juez en pocos minutos toma la decisión, porque se trata de, con los primeros recaudos, los primeros elementos probatorios, tomar una decisión, sino que acá estamos con el prurito de todo tiene que ser en audiencia, el juez no puede leer ni un papel, lo cual es un error. El derecho penal es un derecho penal que argumentativamente debe manejarse a nivel de audiencia, tiene que haber un debate, tiene que haber contradicción, pero hay un acervo documentario. La justificación tiene que venir no solo de lo que se debatió en la audiencia, sino también del acervo probatorio. Bien. Una última pregunta para ir concluyendo.
Y fundamentalmente para todos los alumnos, tanto de pregrado como posgrado boliviano, ¿cuáles son las recomendaciones a las personas que se están iniciando, a los estudiantes particularmente que se están iniciando con el estudio de la dogmática? ¿Qué libros recomendaría que son de consulta necesaria, tanto para el derecho penal, para el penal económico y de la empresa, que es la especialidad que ha trabajado más, y para el procesal penal? Lo bueno es que ahora hay un mercado muy grande de información, ¿no? Entonces yo creo que para el estudiante que recién se inicia tiene que buscar un manual elemental, el más pequeño y el más corto, ¿no? Yo aprendí con el manual de Teoría General del Delito de Muñoz Conde, ¿no? Que es, como decimos acá, te explican con manzanas cómo funciona el delito. Yo creo que deberían de buscarse un manual, así que hay muchísimos, no quiero recomendar uno en particular, pero hay muchísimos. Creo que cuando uno ya va entendiendo mejor y se ha leído ese buen libro, como yo siempre digo, yo temo al hombre de un solo libro, porque significa que lo estudió muy bien, ¿no? En vez de leer 30 o 40 y citar a 40 autores que al final no entendió ninguno. Leerte un buen autor completa un manual pequeño de 100 páginas o 150 para entender cómo funciona la teoría del delito. Y luego de eso puedes buscar cosas mucho más profundas. Por ejemplo, está el manual del propio Muñoz Conde, está el manual de Santiago Mirpuch, ahora Silva Sánchez va a sacar un manual de parte general, está el manual de mi maestro y mi maestra, que es Ignacio Verdugo y Laura Zúñiga, entre otros. El mercado es muy grande, ¿no? Y ya si tú quieres hacer un trabajo de profundización, yo creo que deberías de buscar literatura alemana, hay mucha traducida. El más formativo para mí es el Goethe Weigen, o el de Roxin, o el de Jacob, pero que ya son de otro nivel, no en el sentido de, digamos, de profundidad, sino en el sentido de capacidad argumentativa, teorética. Yo pienso que es un nivel que implica, más allá del manual, menos que un tratado. Ya no hay tratado de derecho penal. Y luego finalmente, ya si tú quieres hacer un trabajo de investigación corto, tienes que irte a las revistas, ¿no? Y las revistas hay muchísimas, ¿no? Ahora tienes que tener mucho olfato y capacidad de digamos, definir tus fuentes, ¿no? Porque hay tantas fuentes, el Google tiene la razón para todo, ¿no? Entonces puedes poner ahí delito de blanqueo de capitales, lavado de activos, te van a salir ya millones de páginas, ¿no? ¿Cómo seleccionar en ese mundo, ¿no? Creo que el esfuerzo es ser autodidacta, y creo que en verdad el mejor consejo que puede tener un estudiante es ser autodidacta. Acá lo que se trata es de aprender a aprender. Lo que te diga el profesor o lo que leíste hoy día, mañana no existe más. Los cuadernos los tiras, los papeles se van, lo que escribiste y leíste tal vez te olvidaste. Lo que tú tienes que aprender es a encontrar las fuentes. Y cada vez que tienes un caso nuevo o tienes una nueva materia que enfrentar, tu capacidad de seleccionar las fuentes y procesarla es lo que te va a definir como jurista o como abogado. Bien, por último, hemos visto su nuevo manual de Derecho Penal Económico y de la Empresa, escrito también con el doctor Luis Reina Alfaro. ¿Qué nos trae de nuevo este manual que distinga a otros que se han escrito en ese orden? Este manual es producto de una serie de, digamos, de trabajos que ya habíamos realizado, que los hemos, digamos, conjugado y mejorado en este manual. Pero la verdad que como decimos en el prólogo, ¿no? Este es un libro escrito desde la protesta, ¿no? Desde la protesta, digamos, empresarial. ¿Por qué? Porque estamos ante un mundo, como decía Hurtado Pozo y repite mi buen amigo Miguel Polaino Ors, de un derecho penal a la carta, un derecho penal de todo y para todos, ¿no? Hoy en día puedes tener derecho penal a la carta, derecho penal para sancionar, derecho penal para excluir, derecho penal para pasarla bien. Tienes para todo. Por lo que hemos nosotros querido centrar acá, nuestra base político-criminal es de ponderación. Como dice mi maestro Ignacio Verdugo, entre eficacia y garantismo. Un derecho penal económico eficaz no puede ser un derecho penal punitivista, tiene que ser un derecho penal que guarde las garantías que permitan generar los incentivos al empresario. Lo que decíamos al principio, ¿no? Como una mala noticia, como la regulación penal de la persona jurídica se puede convertir en una buena noticia. Eso es lo que nosotros tratamos de vender en este libro. Bien, le agradecemos infinitamente por habernos recibido en el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y esperamos pues verdaderamente que este año pueda visitarnos en Bolivia y particularmente en Santa Cruz. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, Jerry, por la